Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenidos a este webinario de las empresas Chova y Projar sobre cubiertas planas ajardinadas. Y bueno, quiero agradecer primero a todos vosotros vuestra asistencia, también a la ingeniero Ana Llopis, que está con nosotros. Ella es la Product Manager de Paisaje y Medio Ambiente de la empresa Projar. Yo soy Eloy Pérez, responsable técnico de impermeabilización de Chova, y entre nosotros dos y nuestras dos empresas vamos a impartir este webinario sobre cubiertas planas ajardinadas, requisitos de diseño y soluciones. Bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto. Y antes de comenzar, pues bueno, el webinar va a estar diferenciado en dos partes. Una primera parte donde Ana Llopis de Projar nos va a hablar sobre las ventajas de las cubiertas ajardinadas y los requisitos de diseño del sustrato, láminas drenantes y demás para un buen funcionamiento de la vegetación a lo largo de toda la vida útil de la cubierta, y nosotros desde Chova nos vamos a encargar de la parte de la impermeabilización y el aislamiento térmico de las cubiertas, también para una garantía de estanqueidad para toda la vida útil de la misma. Bueno, pues vamos a empezar con una breve presentación de Chova. En Chova somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Tenemos más de 85 años de historia en el sector de la impermeabilización y una presencia a nivel nacional e internacional. Imagino que la mayoría nos conocéis. Dentro de las gamas de productos tenemos una gama de productos de impermeabilización, donde tenemos impermeabilizaciones bituminosas, impermeabilizaciones sintéticas de policloruro de vinilo, PVC y TPO, poliuretana termoplástica, y sus complementos, así como drenajes, geotextiles. Comentaros que hemos sacado una gama llamada Politaver Premium, que es una impermeabilización bituminosa donde estamos ofreciendo hasta 15 años de garantía. Son láminas con mayores prestaciones. Después tenemos también láminas asfálticas para el uso de barrera contra el gas radón, que también nos conocéis, la Politaver Combi 40, Combi 48 y otra lámina Choaplastalum VV30 E2. Bueno, con respecto al aislamiento térmico, somos fabricantes de poliestireno extruido, de compuestos a partir del poliestireno extruido, tales como la Inverlosa y el Chovater, y también disponemos de paneles PIR y paneles de lana de roca de alta densidad. Y el aislamiento acústico, también tenemos una serie de láminas viscoelásticas para el aislamiento entre placas de yeso, en paredes y techos, así como compuestos multicapa formados por fieltros textiles y láminas viscoelásticas para abarcar el amplio abanico de posibilidades para obra nueva y rehabilitación. Bueno, somos una empresa que apuesta por la innovación y el desarrollo. Tenemos un departamento, un área experimental, un piso piloto donde innovamos soluciones acústicas y también pues probamos nuevos productos. Y bueno, pues tenemos nuestros productos certificados con declaraciones ambientales de producto, las fichas de sostenibilidad. También apostamos por la rehabilitación, formando parte de ANER, y siempre estamos buscando soluciones innovadoras y sostenibles, como las cubiertas que aquí nos ocupan, las cubiertas ajardinadas o otro tipo de cubiertas como las cubiertas fotocatalíticas. Esto es lo que os decía, también soluciones de protección contra el radón y aislamiento acústico. Bueno, pues desde Chova tenemos un departamento técnico que nos encargamos de asesorar en todas las fases del proyecto, tanto a profesionales arquitectos, damos también formaciones en estudios de arquitectura, ingeniería, universidades, y damos formación interna a nuestros clientes. Y estamos formados por un equipo multidisciplinar. Y bueno, pues obras donde estén nuestros productos, pues tanto nacionales como la Ciudad de las Ciencias
y las Artes de Valencia, la Estación de Zaragoza y otras referencias internacionales como los hoteles Hyatt y Hotel Riu. Bueno, pues gracias por vuestro tiempo y voy a dar paso para comienzo de este webinario a la ingeniera Ana Llopis, que es la Product Manager de Projar, que nos va a hablar sobre la primera parte de este webinar. Vale, creo que se ve la pantalla ahora mismo. Vale, vale, pues yo también quiero agradeceros la asistencia. La verdad es que es gratificante el detectar tanto interés, ¿vale? Por este tipo de soluciones que bueno, nosotros estamos convencidos de que está creciendo de manera exponencial y sobre todo es gratificante detectar que hay interés por los sistemas de calidad y el hacer o el proponer soluciones desde un punto de vista técnico correcto y adecuado, acorde a las necesidades que representa una cubierta jardinada. Yo quiero agradecer también el que Chova y en particular Eloy haya confiado en Projar para poder colaborar en preparar estos paquetes de soluciones que al final pues, bueno, tienen doble finalidad. La primera es facilitar el trabajo a los prescriptores, ¿vale? De una manera fácil. Y dar el soporte técnico necesario, ¿vale? Para el desarrollo en la construcción de una cubierta jardinada y por otra el proporcionar, vuelvo a repetir, soluciones de calidad, ¿vale? Que sean garantistas en cuanto al recorrido que pueda tener la cubierta ajardinada. Brevemente, bueno, quiero hablaros un poquito, solamente dos frases, ¿vale? De Projar, que es Projar. Projar es una empresa que lleva en el mercado algo más de 40 años. El negocio principal de Projar es la fabricación de sustratos, básicamente. Tenemos fábrica en Sri Lanka de fibra de coco y tenemos una planta de sustratos para uso profesional, para la producción de planta, ¿vale? Y ornamental y hortícola en Almería. Esta fabricación y suministro de sustratos va acompañado siempre también de suministros de insumos, como pueden ser cañas, macetas, todo lo relacionado a lo que es la producción de planta profesional. Y hará algo más de 25 años se abrió una pequeña división de negocio dentro de la empresa, que fue la de paisaje y medio ambiente. En paisaje y medio ambiente nos dedicamos a introducir soluciones y productos con un valor añadido, no solamente el producto de calidad, sino el servicio técnico, la asistencia técnica que muchos de ellos requieren. Y nos dedicamos en el ámbito de lo que es la jardinería, con las cubiertas ajardinadas, jardines verticales, pero también en la permeabilización de pavimentos, por ejemplo, con la formación a lo mejor de pavimentos suspendidos para la implantación, por ejemplo, de arbolado en las ciudades, ¿vale? Y luego también nos dedicamos a lo que es el área de la restauración ambiental, ¿vale? Todo lo que es el control de la erosión y la revegetación de taludes y todas las actuaciones medioambientales donde se requiera pues, la intervención técnica para la creación de nuevas áreas verdes, ¿vale? Sin más historias, vamos, tengo unos 30 minutos, ¿vale? Para contaros en qué consisten al final las cubiertas ajardinadas, ¿vale? Hay muchísima información y es complicado sintetizarla en tan poco tiempo, ¿vale? Así que, bueno, al final, como ha comentado Eloy, podréis emitir las preguntas y exponer las dudas que tengáis y estaremos encantados de poder dar contestación en la medida que podamos. El tema de las cubiertas ajardinadas, sin entrar en más dilación, las cubiertas ajardinadas, como os digo, son soluciones arquitectónicas, son envolventes arquitectónicas que ahora mismo se tienen en cuenta en todo lo que es la edificación bioclimática.
La creación de nuevas áreas verdes en las ciudades empieza siendo ya, además de una necesidad, una prioridad. Y las cubiertas ajardinadas es una de las soluciones que más se incorporan a los proyectos de edificación. Una cubierta ajardinada tiene numerosos beneficios. Yo los sintetizo en 3. El primero es la reducción de escorrentía, ¿vale?, que supone una cubierta ajardinada. Ten en cuenta que estamos aportando un espesor de sustrato. Este espesor de sustrato es capaz de retener un volumen de agua y al final es un volumen de agua que es utilizado por las plantas. Dependiendo del sistema constructivo de drenaje que se utilice, también vamos a poder disponer de láminas drenantes que puedan retener esta humedad. Y al final todo se traduce en una reducción de escorrentía que, según ciertos estudios, ronda entre un 60 y un 80%. Al final, todo lo que suponga el disminuir este volumen de agua a la red de alcantarillado, recordad que las redes de alcantarillado no son almacenes de agua, hay que reducir este volumen, hay que reducir presiones. Todo lo que sea disminuir la escorrentía va al hilo de la sostenibilidad que se está buscando siempre en las ciudades y donde la gestión del agua es básica. Esto supone también, además, esta reducción de escorrentía, el optimizar el diseño de evacuación de pluviales que se realice, ¿vale? Va a ayudar a que se necesiten menos bajantes y diámetros más pequeños, ¿vale? Otro de los beneficios importantes es que las cubiertas ajardinadas desempeñan mitigan lo que es el efecto isla de calor, ¿vale? La isla de calor, el efecto isla de calor, que seguro que lo habéis oído muchas veces, supone una diferencia térmica que hay entre la zona urbana y una zona a las afueras donde haya bosque, por ejemplo, ¿vale? Se han detectado diferencias térmicas entre 6 y hasta 12 grados de diferencia, ¿vale? Entonces, al final, a ver, un momentito, que es que me aparece en la pantalla, así. Esta diferencia térmica se debe porque en las urbes, al haber tanta impermeabilización, tanta superficie dura, tanto asfalto, tanto ladrillo, ¿vale? La acumulación de calor es inevitable, ¿no? Entonces existe esta diferencia térmica. El incorporar una área verde como una cubierta jardinada ayuda a amortiguar este incremento, ¿vale?, térmico. Al final, la cubierta, que es la parte del edificio donde más incidencia solar hay, si proporcionamos una masa verde, estas plantas van a utilizar la mayor parte de la radiación solar que reciba la cubierta. Y esto es porque necesitan realizar unas funciones fotosintéticas, ¿vale? Para vivir. Entonces, gracias a estas funciones fotosintéticas y a la evapotranspiración del sustrato, conseguimos que la superficie de la cubierta totalmente ajardinada, la temperatura máxima que pueda llegar a tener, a lo mejor, comparado con una cubierta convencional, pues si en verano a lo mejor una cubierta convencional llega a 80 grados, en una cubierta jardinada a lo mejor podemos llegar a los 35 o a los 40 grados, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Esta amortiguación, ¿vale?, del incremento de temperatura. Las cubiertas ajardinadas, al final, la manera de incorporarlas a superficies impermeables, ¿vale?, va más allá que echar el sustrato directamente sobre la cubierta. Hay que tener en cuenta una serie de aspectos técnicos muy importantes. Lo primero es que vamos a tener que asegurar un drenaje, ¿vale?, a esa cubierta jardinada. A la cubierta jardinada hay que asegurar un drenaje, hay que garantizar también una retención de humedad, una retención de agua que sea fácilmente disponible para las plantas y al final también vamos a tener que proteger de alguna manera la impermeabilización de esa cubierta. Entonces,
el sistema que trabaja Projar y que se ha incluido en el pack de soluciones de Chova es un sistema de láminas drenantes, un sistema multicapa, que está compuesto por una lámina drenante, como veis en la diapositiva, ¿vale? La colocación es sobre la cubierta un fieltro de protección. Luego se coloca lo que es la lámina drenante. Encima de la lámina drenante se coloca un filtro y encima del filtro ya aparece el sustrato y la vegetación. El funcionamiento de este sistema multicapa funciona de la siguiente manera. Cuando empieza a llover, el sustrato empieza a retener agua. Todos los sustratos tienen una capacidad de retención de agua determinada, que llega un momento en el que llegan a un punto de saturación. Cuando llegan a este punto de saturación, ese agua en exceso drena hacia lo que son los alveolos, digamos, de la lámina drenante. Estos alveolos se van rellenando, las láminas drenantes tienen una capacidad también determinada de retención de agua, y cuando llega un momento que también el episodio de lluvia es continuo y ya están los alveolos llenos, pues por gravedad, las cubiertas tienen todas al menos pues un 1%, un 2% de pendiente, por gravedad, este agua en exceso drena hacia los invernales más cercanos, ¿vale? Al final, lo que estamos consiguiendo con este sistema multicapa es un sistema, primeramente, que garantiza el drenaje, como os digo, que protege el aislamiento, que garantiza una retención de agua que puede ser utilizada por las plantas, pero sobre todo es un sistema ligero. E insisto en el tema del peso, porque al final lo que siempre se busca en la edificación es la ligereza de los materiales. La forma tradicional de construir cubiertas ajardinadas ha sido siempre mediante la instalación de capas de gravas y de geotextiles. Capas de gravas que podían ir desde 10, 20 centímetros hasta 40 centímetros de espesor. Tener en cuenta que al final las gravas sí que garantizan un drenaje, pero por otra parte estamos proporcionando a la edificación un peso excesivo. A mí me ha tocado alguna vez en algún proyecto comparar estas dos opciones y yo os puedo decir que una cubierta extensiva en estado de saturación, extensiva que es la más ligera, en estado de saturación con un sistema multicapa como el de Projar, el peso en estado de saturación ronda los 150 kilos metro cuadrado. El mismo sistema para cubierta extensiva con capas de grava lo duplicaba este peso. Entonces, al final, creo que hay que comparar realmente los pros y los contras de cada tipo de sistema. Por una parte, lo que es el peso que proporciona las gravas y por otra parte también lo que hay que valorar es el manejo que hay que hacer de esas gravas. Unas gravas que suelen ser suministradas en Big Bag y esos Big Bag hay que muchas veces elevarlos y bueno, pues hay que gestionarlos dentro de la cubierta, ¿vale? Esto también suele ser bastante farragoso y también suele ser bastante costoso desde un punto de vista económico. Entonces, al final, insistimos en un sistema de multicapa como el que os he comentado por estas razones, ¿vale? Por la ligereza que supone y luego por otros beneficios como es la retención de agua que no te proporciona una grava, ¿vale? La retención de agua es muy importante. En cubiertas planas se le da prioridad a la retención de agua porque al final es una manera de humedecer también el sustrato y que la raíz pueda acceder a una cantidad importante según sus necesidades. El sistema multicapa, que está definido también en estos paquetes de soluciones que se han preparado con Chova, al final constan de la capa impermeabilizante, ¿vale? Donde ahí pues Chova creo que ha hecho un trabajo estupendo donde está trabajando incluso en aumentar la oferta ya no solamente para láminas bituminosas, sino también para PVCs y para TPOs, donde próximamente creo que también se van a desarrollar soluciones. Esta capa impermeabilizante, pues bueno, pues vamos a ver que al final pues hay que poner en valor que sea resistente a las raíces. El sistema de multicapa podremos añadir una lámina adicional si así se considera necesario a todo el sistema.
Consta también de un filtro de protección, ¿vale? Un filtro de protección que irá por debajo de la lámina drenante. Este filtro de protección, tener en cuenta que la impermeabilización, sobre todo durante los trabajos de instalación, es importantísimo el protegerla, el que no haya ningún tipo de daño mecánico que pueda suponer un riesgo de fuga de humedad en un futuro, ¿vale? La lámina drenante, como os comento, las láminas drenantes, bueno, pues al final vamos a trabajar con 3 espesores, dependiendo del tipo de cubiertas. Las láminas drenantes, bueno, creo que Eloy luego tiene unas fotos que os enseñará. Es muy importante diferenciar ciertas láminas existentes. Yo os marco un poco las pautas al final en lo que hay que fijarse, ¿no? Una buena lámina drenante al final garantiza una capacidad de retención de agua, una capacidad de drenaje y drenaje horizontal, que no vertical. Y luego hay otra cosa importantísima, las láminas de drenaje para cubiertas ajardinadas deben de ir perforadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, a través de esas perforaciones, el sustrato va a poder ser oxigenado. Tener en cuenta que en el sustrato existen microorganismos que forman parte de la actividad de ese sustrato, que necesitan oxígeno para poder seguir realizando sus funciones, ¿vale? Entonces, es necesario airear el sustrato y es necesario, como os digo, vuelvo a repetir, hago hincapié en garantizar un drenaje de esa cubierta. Si hay una acumulación de humedad en el sustrato, un encharcamiento en el sustrato, las raíces de las plantas al final terminan asfixiándose y se terminan pudriendo, ¿vale? Entonces, es muy importante garantizar una estanqueidad, de esto se va a encargar Chova, es básico, ¿vale? Garantizar esta estanqueidad, pero en una cubierta jardinada la historia no acaba ahí, la historia empieza ahí. Y entonces, una cubierta jardinada tiene que funcionar, va a quedar bonita desde el primer momento, pero esa cubierta jardinada tiene que drenar, tiene que retener agua para que el sustrato esté húmedo y las plantas puedan disponer de la humedad necesaria y tiene que ser sostenible. Tenemos que, las cubiertas jardinadas no están pensadas para que en 8 años o en 10 años se quiten. Estamos hablando de elementos constructivos que aquí en España no tenemos un histórico muy extenso, pero en Alemania hay cubiertas que llevan ya casi 100 años instaladas. Entonces, estamos hablando de que esto es una envolvente arquitectónica sostenible, ¿vale? Encima de la lámina drenante colocaríamos ese filtro que os he comentado y luego ya viene el sustrato y la vegetación. El filtro es importante también y aquí hago hincapié en diferenciar también los filtros donde hay una determinada abertura de poro, donde hay una permeabilidad determinada, donde el gramaje es importante también, que sea resistente, la resistencia a la tracción, pero sobre todo el tema de la permeabilidad, ¿no? Yo me he encontrado, los geotextiles es un mundo tan extenso y hay tantos tipos de geotextiles que dan lugar a muchísima confusión. Yo he visto geotextiles de poliestireno, de poliéster de 120 gramos que se han proporcionado como filtro, donde les has echado agua y el agua ha resbalado. Entonces, creo que hay que hacer una diferencia entre lo que son geotextiles para la construcción a lo que son geotextiles de filtro para actuaciones en jardinería profesional, ¿vale? Y entonces, esto también hay que garantizarlo. Creo que al final tenemos que recurrir a sistemas que ya están probados y sistemas que ofrecen unas garantías, ¿vale? De esto se trata también un poco de transmitir este mensaje. Las láminas al final, en las cubiertas ajardinadas, tienen una relativa fácil instalación, sobre todo en las planas, simplemente se dejan caer. No es necesario ni anclarlas, ni sellarlas, ni pegarlas. Al final, en la cubierta jardinada vamos a trabajar con sistemas y con elementos donde no nos va a hacer falta agujerear esa membrana impermeabilizante, ¿vale? Vamos a evitar al 100% el tener el mínimo riesgo de que haya una fuga de humedad, ¿vale? La cubierta, antes de entrar con los sistemas multicapa,
tiene que estar perfectamente impermeabilizada y tiene que estar perfectamente protegida con un fieltro de protección mecánica, ¿vale? En la foto lo veis, ahí está la instalación. Esto corresponde a una de las primeras instalaciones que se hicieron desde Proja en un colegio de Chátiva, donde se está poniendo ya la lámina drenante. La foto de la izquierda corresponde a un proyecto posterior en Sevilla, en Torre Sevilla. Era una cubierta intensiva, era un poco más compleja, tenía además pendiente y tal. Pero bueno, era para que veáis un poco al final, pues visualmente cómo queda el tema de las láminas drenantes. Eso es en el colegio de Chátiva, donde era la rehabilitación de la cubierta de un colegio y donde habían dudas en cuanto a la impermeabilización que había puesto, y el arquitecto municipal pues no acababa de confirmar qué tipo de impermeabilización había. Entonces, ante la duda, pues era una cubierta extensiva, y entonces, ante la duda, en estos casos, sobre todo esto pasa en rehabilitaciones de edificios, pues siempre optamos por poner por seguridad una lámina antirraíz. Esto es el momento en que se instala esta lámina antirraíz, una FLW 400, y también lo mismo, simplemente se deja caer. Los solapes son solapes que hay que hacer de metro, metro y medio, ¿vale? Pero bueno, es una instalación relativamente sencilla. Aquí hay un cuadro preparado, ¿vale?, que resume los tipos de cubierta jardinada existentes, ¿vale? El más común, el más habitual, yo diría que son las cubiertas extensivas, y también empiezan a ser las semi-intensivas. Las extensivas son las más ligeras. Son espesores de sustrato, vamos a jugar con espesores de sustrato entre 7-8 centímetros hasta 15. Con ese espesor de sustrato se reduce muchísimo el tipo de vegetación que puede desarrollarse de una manera correcta. Esta vegetación suele ser vegetación tipo sedum, vegetación rastrera o similar, ¿vale? El sedum es una planta crasa que necesita con muy poco mantenimiento, tiene muy pocos requerimientos nutritivos, ¿vale? Y bueno, pues como digo, al final el peso entre lo que es el sistema de capas y lo que es el espesor de sustrato en estado de saturación ronda los 150 kilos el metro cuadrado, ¿vale? De ahí, en cuanto empezamos a aumentar el espesor de sustrato, nos vamos a 15-20 centímetros hasta 40, hablamos ya de lo que son las cubiertas semi-intensivas. Las cubiertas semi-intensivas ya empiezan a ser transitables, la pisada con 20 centímetros de espesor de sustrato ya es cómoda, ya es más posible. Aquí nos permite estos espesores, pues estamos hablando de implantar, por ejemplo, especies cespitosas, ¿no? Áreas recreativas con césped, por ejemplo, ¿vale?, que son, pues, que están hechas para ser pisadas. Consecuentemente, el peso, al aumentar el espesor de sustrato, aumenta también. Estamos hablando ya de pesos que pueden rondar los 350 kilos hasta los 600 kilos el metro cuadrado. Y los requerimientos en el mantenimiento pues empiezan a ser un poquito más exigentes, ¿vale? No es lo mismo un sedum que un césped, no es lo mismo, ¿vale? Entonces empieza, al margen de que todas las cubiertas, incluso las extensivas, requieren un mínimo mantenimiento de subir a la cubierta entre 3, 4, 5 veces al año para revisar lo que son, pues que no haya fugas de humedad en el sistema de riego, que los invernales estén perfectamente libres para la evacuación de fluviales, el tema del descontrol de hierbas no deseadas que a veces pues molestan, y bueno, pues llevar un mínimo mantenimiento. Un césped, ya entramos en lo que supone, pues bueno, un plan de mantenimiento para un césped. Hay que escarificar, hay que airear, hay que preparar un plan de abonado, hay que aportar muchísima humedad de manera continua, etcétera. Luego están lo que son las cubiertas intensivas. Las cubiertas intensivas son las que, bueno, normalmente tienen 50 centímetros de espesor de sustrato. Son cubiertas, luego hablaremos de la vegetación enseguida, son cubiertas donde incluso nos podemos plantear el incorporar especies arbóreas. Para el tema de las especies arbóreas tenemos que recurrir ya a unos espesores considerables a partir de 1 metro aproximadamente, ¿vale? Con 50 centímetros no podemos poner un árbol, ¿vale?
y donde ya también podemos combinar incluso con superficies pavimentadas, con tarimas de madera o con baldosas de piedra, ¿vale? Son cubiertas que se diseñan para ser totalmente transitables y están enfocadas para un uso recreacional al 100%. El peso aumenta ya bastante, a partir de 50 centímetros estamos hablando de 750 kilos el metro cuadrado. A medida que cuanto más peso pongamos, pues podemos llegar incluso a 1.500 kilos el metro cuadrado. Esto es importante, lo de los pesos, ¿vale? El tema del forjado, sobre todo para el tema de la rehabilitación. No todos los edificios de hace 40, 50 años, no todos están preparados ni tan siquiera muchos de ellos para colocar una cubierta extensiva. Es importante el comprobar lo de las cargas antes de proponer ninguna solución, porque de lo contrario podemos hacer muchísimo trabajo y a la hora luego el estructurista de comprobar pesos se llega a la conclusión de que a lo mejor no se puede poner nada, ¿vale? Entonces esto es importante. Luego están lo que son las heavy user, que son las cubiertas pavimentadas que van combinadas con zonas ajardinadas. Son las típicas bajo parking, son las típicas plazas de comunidades de vecinos donde debajo hay un parking y arriba hay una plaza que han puesto, pues han hecho una especie de jardín, ¿vale? Entonces al final pues son cubiertas que muchas de ellas a lo mejor igual tienen que tener una pavimentación, tienen que soportar una pavimentación y bueno, pues bueno, también son una realidad, ¿vale? Aquí os he puesto una foto de una cubierta de una vivienda en Alcácer, ¿vale? Es una cubierta extensiva. Era una cubierta muy pequeña de una vivienda particular, unos 80 metros cuadrados, pero me gusta ponerla porque se combinó con un pasillo de tarima de madera y bueno, pues era extensiva y la propietaria pues bueno, quiso poner esta tarima de madera, ¿no? Para que se vea el detalle. Al final, estos sedum se pusieron, creo, entre 8 y 10 especies de sedum. Luego lo comentaré, el tema del sedum. Y bueno, la pongo pues para que veáis el sedum como es, ¿vale? Es una planta crasa y es rastrera y bueno, es la planta estrella para el tema de las cubiertas extensivas. Esto es una cubierta en Tarragona, en el Hotel Astari. Esta foto también me gusta ponerla porque aquí el compromiso de la propiedad tenía muy claro el que quería una cubierta jardinada. Aquí, donde veis una cubierta jardinada, antes era una cubierta convencional. La propiedad era consciente de que las vistas desde ciertas habitaciones pues no eran las más deseables y querían, pues bueno, remodelarla y rehabilitarla de una manera absoluta, ¿no? Entonces, bueno, aquí la paisajista, que fue Belén Mullo, pues bueno, tenía claro que quería una cubierta semi-intensiva, que hay 20 centímetros de espesor de sustrato. Y bueno, realizó también un trabajo extraordinario con el tema del diseño de las plantaciones. Aquí lo curioso de esta cubierta, bueno, aparte de que el resultado fue espectacular, fue una cubierta donde no se escatimó de nada, donde técnicamente se cumplió a rajatabla todas las recomendaciones que realizamos y al final el resultado es esta cubierta y la satisfacción de la propiedad porque ha cambiado totalmente la perspectiva de este hotel, ¿no? Son 20 centímetros de sustrato. Me acuerdo que durante la instalación, una vez se instaló el sustrato, se colocó una malla antihierbas para controlar la nacencia de hierbas no deseadas, ¿vale? Tiene un mantenimiento, pues bueno, el acorde a las necesidades a esta cubierta. Aquí hay varios tipos de plantas, hay gramíneas, hay agropyrum, creo que habían lavándulas también, alguna festuca. Se hizo una combinación bastante acertada y es una cubierta que la verdad es que llama mucho la atención. Esta cubierta pertenece a otra cubierta en Alcácer, de otra vivienda particular. Es una cubierta también semi-intensiva, con 20 centímetros de espesor de sustrato. Fue también la rehabilitación de una cubierta que era convencional.
y que no se le daba uso para nada, y el propietario decidió instalarse una cubierta jardinera también sin escatimar en nada y sin poner en duda ninguna de las recomendaciones que se realizaron, ¿vale? Aquí hay también varios tipos de plantas. Esta foto es nada más terminar, ¿vale? La instalación, que fue en el 2019, creo que fue en verano del 2019. Y estas fotos que os pongo ahora son recientes, son de la semana pasada, ¿vale? Como veis, es una cubierta semi-intensiva. Aquí hay lavándulas, aquí hay rosmarinus, hay sedum, también se combina con sedum, hay santolinas, hay salvias, hay bulbines, hay perovskias, hay calamagrostis, hay hierbabuena, hay tomillo rastrero, ¿vale? Esto se hizo con lámina de 40 milímetros, de un espesor de 4 centímetros, con 20 centímetros de sustrato. Al final, este tipo de resultados requieren, vuelvo a repetir, que la cubierta drene, que la cubierta retenga agua. Esta cubierta además lleva sensores de humedad, el riego por goteo está programado y está centralizado dentro de la vivienda, y los sensores, en cuanto detectan que el sustrato, la humedad tiende a secarse, se dispara automáticamente el riego, ¿vale? Entonces, al final, son requerimientos técnicos en los que hay que estar en ese detalle y en los que hay que apostar por sistemas de calidad, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de resultados. La cubierta está espectacular. Un elemento importante también que no tenemos que olvidar es el tema de los sustratos, ¿vale? Es importante garantizar ese drenaje, esa retención de humedad. Podemos poner el sistema de drenaje más maravilloso del mundo, más potente del mundo, el mejor que pueda haber, que si ponemos un sustrato donde no nos va a retener agua, donde se va a pelmazar, va a dar igual, ¿no?, el sistema de drenaje que pongamos. Es importante que el sustrato vaya acorde también a eso. Necesitamos, para las cubiertas ajardinadas, unas mezclas especiales, unas mezclas que van a tener, que hagan que el sustrato pues drene, no se compacte, que va a ser muy, muy importante, y que sea sobre todo ligero, ¿vale? Es muy habitual al final que el sustrato quede bien definido en el proyecto. ¿Por qué? Porque al final de la historia, lo que es el coste económico de una cubierta jardinada no lo capitanea las láminas. El coste de las láminas es de verdad que es irrelevante. Al final, el peso del presupuesto lo tiene el sustrato, ¿vale? Y entonces es ahí donde normalmente se hinca el diente y se reduce el presupuesto para que la cubierta jardinada baje de precio. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se tiende a utilizar tierras vegetales que no están enriquecidas, que no están estudiadas, que tienden a compactarse, que tienden a retener demasiada humedad, que tienden a que las malas hierbas proliferen, ¿vale? Y entonces al final son tierras que a medio o largo plazo van a hacer que la cubierta sea un desastre, se tenga que levantar y se tenga que volver a hacer, o se tenga que poner a lo mejor césped artificial, como ha pasado alguna vez, ¿vale? Entonces vamos a buscar sustratos con unas mezclas con un contenido en materia mineral importante, ¿vale? Una cosa importante a tener en cuenta es que todos los sustratos, cuando los instalas, hay que aplicar un factor a la hora de calcular los volúmenes para una cubierta. Hay que aplicar un factor de compresión de los sustratos. El sustrato se asienta, ¿vale?, y pierde un poco el volumen, ¿vale? Entonces, para hacer los cálculos iniciales es importante tener en cuenta esto. Y vamos a recurrir, como os digo, a mezclas donde van a tener una parte mineral importante, una parte mineral que va a rondar el 70% a lo mejor. Este aporte mineral puede llevarse a cabo pues con rocas volcánicas, arcillas expandidas, con perlitas, arenas, ladrillos, ¿vale? Todo lo que proporcione va a proporcionar volumen, va a proporcionar ligereza y va a garantizar drenaje a la mezcla. Y por otra parte vamos a aportar materia orgánica, porque la planta necesita alimento, ¿vale? La planta tiene que tirar, ¿vale? Esta materia orgánica se va a proporcionar básicamente con compost vegetal, ¿vale?
pero también podemos combinar con más componentes, con fibras de coco, podemos utilizar turbas, ¿vale? Tenemos varias opciones. El tema de la materia orgánica es conveniente no pasarnos del 20% en las mezclas, porque al final en la mezcla lo que primero se descompone, lo que se descompone más rápidamente es el material orgánico, ¿vale? Y este aporte de material orgánico vamos a intentar que sea de origen vegetal, ¿vale? Porque todo lo que sea de origen animal se descompone todavía muchísimo más deprisa que el de origen vegetal, ¿vale? Entonces, lo que queremos es tener una mezcla que tenga un componente en árido importante, ¿vale? Para darle la mayor estabilidad posible a toda la mezcla. Podemos utilizar arenas de sílice también, se suelen utilizar, retenedores de agua, a veces para mejorar esa retención de agua pues se utilizan estas sales potásicas, ¿vale? Que existen en el mercado también. Y bueno, pues al final vamos a hablar de mezclas que pueden llevar entre 2, 3 o 4 componentes. Vamos a recurrir siempre a fabricantes locales que estén lo más cerca posible de la obra, ¿vale? Para reducir el tema de la huella de carbono y sobre todo el coste del sustrato. El coste del sustrato se incrementa muchísimo por el tema del transporte, básicamente, ¿vale? Entonces vamos a intentar también estas mezclas adaptarlas a los componentes que trabajen los productores locales. Aquí he querido añadir una foto de una cubierta que hace un par de meses nos llamaron, se pusieron en contacto con Projar. Esto corresponde a una vivienda particular y la propietaria, pues esta cubierta en concreto tiene 8 años y la propietaria nos llamó porque, bueno, quería que le propusiésemos, pues bueno, una solución para realizar una cubierta jardinada también nueva. Y de paso, pues bueno, nos preguntó a ver qué es lo que se había hecho mal, ¿no? en esta cubierta, claro. Nosotros nos encontramos con esto, hay más fotos, no las he puesto porque bueno, tampoco creo que en algunas se ve la marca comercial, pero que os aseguro que no es la intención, no es nuestra intención, ¿eh? Por eso he preferido dejar esta foto y os explico. Al final, yo creo que esta foto la he querido poner porque resume un poco las necesidades que tiene una cubierta jardinada, ¿no? Esta cubierta se ha quedado sin sustrato y eso es muy raro. Es muy raro. ¿Por qué se ha quedado sin sustrato? Pues yo creo que al final por dos cosas. Primero, porque el sedum que hay no ha logrado colonizar toda la cubierta. Es muy raro que un sedum no cubra, ¿vale? toda la superficie. El sedum, una vez enraiza, suele ser relativamente rápido para hacer la cobertura, pero en este caso vemos que no hay vegetación. Al no haber vegetación, después de tantos años, al final el sustrato puede ser erosionado por el viento, ¿vale? Y otra razón puede ser el tipo de tierra que se instaló, una tierra que posiblemente tenía un contenido de materia orgánica excesivo y parte de la mezcla pues se ha descompuesto, aparte de erosionado, ¿vale? Es muy importante el tema del sustrato. De verdad que vale la pena definirlo bien desde un principio y por supuesto hay que defenderlo, ¿no? Contra otras opciones como pueden ser las tierras vegetales, pero es algo muy importante porque al final, como os digo, es la partida más cara de la cubierta jardinada. ¿Qué más cosas han pasado aquí? Pues aquí también el sistema de drenaje que se ha puesto no es el adecuado, era un sistema de drenaje de muro donde las láminas no estaban perforadas, donde son láminas que al final cuando empiezas a andar sobre ellas se quedan chafadas, con lo cual la garantía del drenaje yo la pongo en duda. Y por otra cosa, hay otra cosa muy importante que no se ha hecho en esta cubierta y es el mantenimiento. Una cubierta, como os digo, necesita un mantenimiento y no llegar a este punto, ¿no? Para plantearte el poder, bueno, pues el hacer a ver qué hacemos, ¿no? con la cubierta. No sé, os he querido poner la foto porque yo creo que resume un poco las necesidades, ¿vale? Que tiene al final las cubiertas ajardinadas. Un matiz importante a tener en cuenta también es cuando incorporamos arbolados en las cubiertas. El arbolado, ten en cuenta que las cubiertas, cuando no están a pie de calle,
¿vale? Sobre todo son muy sensibles al tema del viento. El árbol, al final, que trasplantamos en la cubeta jardinada, tenemos dos dificultades. Primera, que vamos a tener un volumen muy reducido de suelo disponible para ese árbol. Vamos a tener que tener mucho cuidado a ver qué tipo de árbol vamos a incorporar. Y por otra parte, vamos a tener que asegurar durante los primeros años la estabilización de ese árbol o de esa palmera, que a veces se ha dado también el caso de que puedan ser palmeras. Al final, la forma de instalarlos son con unos anclajes que van atados con una cincha al cepellón, y estos anclajes acaban en una especie de argolla que se engancha en un mallazo metálico que se coloca encima de la lámina drenante, ¿vale? Gracias al peso del sustrato y del cepellón del propio árbol, pues ese mallazo no se levanta, ¿vale? Entonces, es la forma de asegurar, ¿vale? Esta estabilización en las especies arbóreas en las cubetas ajardinadas. En las palmeras el sistema es similar, la diferencia es que las palmeras, los cepellones de las palmeras son muy pequeños, y al final las palmeras, nuestra recomendación inicial siempre es, en lugar de atarlo al cepellón, es que vaya atado al tronco, ¿vale? De la palmera, y queda eso sí, queda un anclaje aéreo y visto, pero es la manera más segura, ¿vale? de poder garantizar esa estabilidad. El tema de las especies vegetales también es importante tener en cuenta de que al final vamos a buscar especies vegetales en las cubiertas que no tengan un desarrollo radicular ni agresivo, ni pivotante, ni rápido, que sea lo más superficial posible, ¿vale? Esta es la recomendación que se hace, ¿vale? Desde, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, también insistimos en este aspecto. En esto también insiste la Asociación Profesional de Empresas dedicadas al tema de las cubetas ajardinadas que hay en Alemania. Tienen un nombre alemán que no sé pronunciarlo, digo la abreviatura, que son las FLL, y que seguro las habéis escuchado. Desde esta asociación, esta asociación, el tema de la vegetación y de las raíces llevan trabajando desde los años 90, principios de los 90, y tienen una amplia experiencia en cuanto al tipo de plantas más conveniente a implantar en las cubetas ajardinadas. Estamos hablando, como os digo, de plantas, de pequeño porte, mediano porte, con un desarrollo radicular que no sea agresivo ni pivotante. No es conveniente tampoco incorporar plantas como pueden ser los bambús, donde el desarrollo radicular y la reproducción es mediante los rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos, ¿vale? Os he puesto una foto así esquemática, que tienen varias yemas y que crecen de forma horizontal emitiendo raíces, ¿vale? Y brotes herbáceos, ¿vale? Entonces, al final son sistemas bastante agresivos y no son convenientes, ¿vale? Instalar en las cubetas ajardinadas. Ten en cuenta que al final estamos hablando que en las cubetas encontramos un espesor de sustrato muy reducido, ¿vale? Y de lo que se trata es de garantizar las condiciones ideales para que las plantas se desarrollen de manera saludable, ¿vale? Entonces, hay que hacer una selección de tipo de plantas, ¿vale? En las cubetas extensivas vamos a utilizar lo que son los sedum, como os he explicado antes. Tienen un desarrollo, tienen una raíz que es bastante superficial, de crecimiento superficial, una raíz ancha y plana, ¿vale? La podemos combinar pues, con flores anuales, podemos combinarla con vivaces, con gramíneas incluso, ¿vale? En el sedum, como os he dicho antes, no se recomienda lo que es la plantación de una sola especie. Creo que hay más de 300 especies de sedum. Lo importante es el combinarlas con 8 más especies, porque al final en la cubierta no van a sobrevivir todas, siempre habrá alguna que no se va a adaptar, ¿vale? Y entonces es bonito pues el tenerla además pues variada, ¿vale? La cubierta jardinada. Os he incorporado una foto de una cubierta en Benaguacil extensiva con 8 tipos de sedum, de los cuales sobrevivieron 5, donde se incluyen lo que son el sedum album, que va cambiando de color según la época del año. En invierno adquiere un color cobrizo, en primavera un color amarillo, como veis a la derecha, y en verano se pone totalmente verde, ¿vale? Es curioso, me gusta también poner esta variedad de colores.
El tema semi-intensivo, vamos a utilizar espesores de sustrato a partir de 20 centímetros de espesor de sustrato, especies cespitosas, por ejemplo, la zoysia japonica es muy habitual, es una especie de césped muy resistente. Vamos a utilizar también, vamos a conseguir ya un efecto de volumen en la cubierta, como la que veíamos en el Hotel Astari. Vamos a poder utilizar lavándulas, romeros, la zoysia japónica, como os digo, festucas, ¿vale? Vamos a poder ya incorporar otras más especies. Termino ya, creo que me he pasado 3 pueblos. El tema de las cubiertas intensivas, cuidado con el tema de las cubiertas intensivas. Hasta 50 centímetros podemos jugar con especies como puede ser una delfa, como puede ser un cercis, el Arbutus unedo, ¿vale? El tema de incorporar especies arbóreas, vamos a recurrir ya a espesores de 1 metro y ya es otro tipo de solución muy particular, de proyectos muy singulares que hay que estudiar aparte, ¿vale? Y nada, por último, os he puesto unos proyectos en Barcelona, por ejemplo, cubierta semi-intensiva. Se instaló la cubierta jardinada semi-intensiva para reducir el impacto de calor que había en esta plaza empresarial rodeada de edificios de cristal en verano. Cubierta en una bodega en Tarragona, combinada con placas solares. La Torre Sevilla, una cubierta intensiva, 14.000 metros cuadrados. De momento creo que es única en Europa, es la cubierta intensiva más grande de Europa, creo. De momento sigue siéndolo así. Y también, por ejemplo, en el Totabán, también cubierta semi-intensiva, 4.000 metros cuadrados también. Pues también se hizo un trabajo espectacular con una evacuación de pluviales por evacuación mediante sifón, donde los sumideros se abrían cuando la cubierta alcanzaba los 4 centímetros de agua. Un proyecto bastante interesante. Siento muchísimo haberme alargado tanto, pero no sé, se me ha ido... Vale. No te preocupes, Ana, ahora no pasa nada. Ha estado muy interesante y vamos a dar paso a nuestra parte de la presentación. Vale. Voy a dejar de compartir, ¿vale? A ver, wow. Ya está, ¿no? Vale. Sí, exacto. Vale. Y ahora, a ver. Bueno, de acuerdo. Pues nada, Ana, muchas gracias. Yo, pues bueno, voy a tratar de resumir más. Ahora, pues, lo que se trata de este webinar es de que Chova y Projar han desarrollado, como ha dicho Ana, sistemas con garantías, garantizables y sistemas que funcionan durante toda la vida útil de la cubierta. Y pues ahora os vamos a hablar sobre la impermeabilización y el aislamiento térmico de las cubiertas ajardinadas, que es una parte esencial de las mismas. Vale, bueno, primero hablaros sobre la necesidad de aislamiento térmico. Cuando tenemos una cubierta jardinada, se produce una optimización de la sensación térmica, sobre todo en verano, pero sobre zonas habitables seguimos necesitando aislamiento térmico. Entonces, bueno, en términos generales, podemos decir pues que el efecto del sustrato va a suponer pues, una reducción de 1 a 3 centímetros de aislamiento de poliestireno extruido respecto si tenemos una cubierta jardinada invertida frente a una cubierta invertida de gravas o invertida de protección pesada en obra 9 rehabilitación. Y, por supuesto, va a depender de cada tipo de proyecto, pero es para que tengamos una idea. ¿Y cómo hemos obtenido estos valores? Pues los hemos obtenido basándonos en la bibliografía de las fórmulas de transmitancia del catálogo de elementos constructivos de la versión de marzo de 2010, que es un elemento reconocido del código técnico, y donde tenemos que la transmitancia se divide en 2 partes, ¿no? La resistencia térmica de la cubierta y la resistencia térmica de la capa aislante. Entonces, tenemos que la diferencia en la resistencia térmica de la cubierta jardinada frente a la de pavimento es de 0,55 metro cuadrado Kelvin partido vatio y a jardinada frente a grava es de 0,57. Vale, entonces, bueno, la resistencia térmica sabéis que es el espesor dividido entre la conductividad. Si asumimos una conductividad media de XPS de 0,035, veremos que esta diferencia de resistencia térmica entre los diferentes paquetes de cubierta
pues equivalen a 1,99 o unos 2 centímetros de poliestireno extruido. Entonces, es simplemente una demostración con unas fórmulas analíticas reconocidas del efecto que una cubierta jardinada puede tener respecto a cubiertas de grava o cubiertas con un solado fijo. Bueno, la cubierta jardinada, como todos sabemos, se puede proyectar o en cubierta invertida o en cubierta convencional. En la cubierta invertida, el aislamiento térmico se coloca por encima de la impermeabilización, la protege de cargas mecánicas y esto solo se puede realizar con aislamientos térmicos de poliestireno extruido XPS, debido a su alta resistencia a la humedad, inferior a un 0,7% de absorción total por inmersión. En la cubierta convencional, la impermeabilización se coloca por encima del aislamiento térmico y tenemos posibilidad de usar otros aislantes térmicos. Pero también podemos usar el XPS debido a su alta resistencia a la compresión, superior a 300 kilopascales. Bueno, las cubiertas ajardinadas se componen de una serie de capas en las cuales tienen su función. Tenemos el soporte resistente de la cubierta, tenemos la formación de pendientes, que es muy importante para que drene el agua adecuadamente, la membrana impermeabilizante, que va a ser la encargada de proteger al elemento constructivo cubierta de la humedad, ¿vale? Y esta membrana tiene que ser antirraíz, ¿vale? En este caso, al ser una membrana bituminosa, está adherida previa imprimación de la formación de pendientes. Después tenemos una capa separadora bajo el aislamiento térmico para separar deformaciones, para separar movimientos, una lámina auxiliar antirraíz, que esto será para reforzar por seguridad la resistencia a las raíces del paquete de cubierta, el aislamiento térmico de poliestireno extruido, protegiendo también a la impermeabilización y siendo la capa aislante de la cubierta, una capa separadora sobre el aislamiento, una capa drenante y retenedora de agua, una capa filtrante, como nos ha explicado Ana, por encima de la capa drenante, el sustrato vegetal y después la vegetación y los sistemas de riego. Entonces, hablando con Ana me explicaba que en España la mayoría de cubiertas, sean del tipo que sean, van a acabar necesitando riego. Bueno, en la formación de pendientes tenemos que el DBHS1 nos cataloga las cubiertas ajardinadas como aquellas que tienen una protección de una tierra o sustrato vegetal, ¿vale? En una pendiente del 1 al 5%. Entonces, sabemos las limitaciones de diseño, sobre todo las cubiertas que están sobre sótano o cubiertas a nivel de calle. Entonces, hay una posibilidad de diseñarlas con una pendiente del 0% si el fabricante lo acredita con un documento de idoneidad técnica DIT o una evaluación técnica europea ETE. En el caso de Chova, tenemos la posibilidad de diseñar cubiertas ajardinadas con pendiente cero o sin pendientes debido a su DIT 578R/15, polita de pendiente cero, o en el caso de Prohard tenemos una evaluación técnica europea 171015, DIADEM, que también les autoriza para colocar sus sistema de cubierta en cubiertas sin pendientes. No obstante, nuestra recomendación de diseño para realizar sistemas de calidad y garantizables es ir a unas pendientes recomendadas superiores o iguales al 2% para todo el tipo de impermeabilizaciones. Bueno, la membrana de impermeabilización, pues es importante que sea resistente a la penetración de raíces mediante un resultado favorable de un ensayo. Entonces, en el catálogo de elementos constructivos se citan los diferentes tipos de impermeabilización bituminosa, PVC o poliolefina TPO, incluso de PDM, y a todas se les pide que tienen que tener la propiedad de resistencia a las raíces, es decir, que tienen que pasar un ensayo de resistencia a raíces. En el caso de las cubiertas con membrana impermeabilizante bituminosa, bicapa, el valor de resistencia a las raíces solo será aplicable a la lámina superior de la membrana impermeabilizante. ¿Vale? Entonces, los tipos de membranas impermeabilizantes que recomienda y que ofrece Chova son la impermeabilización con láminas de betún modificado, LBM, y la impermeabilización sintética con láminas de PVC plastificado y TPO, poliolefina termoplástica.
Entonces, para la impermeabilización bituminosa y sintética, el ensayo de resistencia a la penetración de raíces es el EN 13948, que está referido en la norma del marcado C, tanto de la impermeabilización bituminosa como de la impermeabilización sintética, y también los dice en las normas de sistemas y de aplicación, 104.401/2013, 104.416. Este ensayo es el 13.948, láminas flexibles para impermeabilización, láminas bituminosas, plásticas y de caucho. Determinación de resistencia a la penetración de raíces. Bueno, entonces, nuestra recomendación, el que la membrana impermeabilizante sea antirraíz es un requisito normativo, pero además tenemos una recomendación de diseño y es que en las cubiertas semiintensivas o intensivas, por seguridad, que no confiemos la resistencia a las raíces del paquete de cubiertas solo al resultado favorable del ensayo 13.948, sino que además añadamos láminas adicionales antirraíces o incluso capas de protección de mortero, hormigón o chapas metálicas, dependiendo del tipo de vegetación. Estas recomendaciones están basadas en la guía FLL, que es lo que nos comentaba la Asociación Alemana de Profesionales de Cubiertas Ajardinadas. Entonces, bueno, en nuestros sistemas ya hemos previsto esta serie de láminas auxiliares antirraíces. Bueno, los requisitos de diseño, la membrana de impermeabilización bituminosa, pues tiene que estar adherida, la primera capa tiene que estar adherida previa imprimación del soporte, y la capa superior tiene que tener resistencia a la penetración de raíces según EN 13948. Vale, ahora, ¿qué recomendaciones de diseño? Pues que usemos láminas antirraíz bituminosas autoprotegidas, las que tienen un gránulo mineral de color verde que les protege de los rayos ultravioleta y que las usemos incluso en la superficie que va enterrada, bajo el sustrato. Esto es para tener un mejor control visual de las zonas ajardinadas. Que usemos membranas bicapas, donde la segunda capa de láminas con resistencia antirraíz cubre los solapes longitudinales y transversales de la primera capa de lámina y viceversa, con una masa superficial mínima de 7 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Y estamos hablando del peso del mástico o de la masa de la lámina. Y un uso de membranas con láminas de betún modificado, SBS, Politaber, frente a las láminas de betún modificado con plastómeros APP, debido a que estas láminas son láminas de mayor calidad, son láminas más adhesivas. Bueno, ¿cuál sería la membrana bituminosa recomendada por defecto? Pues bueno, imprimaríamos con imprimación bituminosa tipo Supermul, la primera capa, una lámina de betún modificado con elastómeros EBS de 3 kilos con armadura de fibra de vidrio o superior, y como segunda capa es la capa de láminas antirraíces Politaber Garden Combi 50G verde, de 5 kilos, de betún modificado con elastómero, acabada en gránulo mineral verde con una armadura de poliéster. Y esta lámina es antirraíz porque tiene disuelto en su masa un herbicida que le hace que por resistencia química cuando llega a la raíz, pues deje de intentar crecer perpendicularmente y pasa a crecer en el plano de la lámina sin perforarla. Y es una repulsión química. Esta solución estaría certificada también para cubiertas sin formación de pendientes, con nuestro DIP Politaber pendiente cero, aunque recomendamos que tengan siempre una pendiente superior o igual al 2%. Bueno, aquí podéis ver una foto de una membrana bituminosa antirraíz en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en el año 2000, tiene 21 años esta cubierta, con el sistema Supermul, una primera capa de 3 kilos y una segunda capa de 5 kilos antirraíz, Politaber Garden. Después aquí tenemos lo mismo, una imprimación, aquí se puso una lámina más de mayor masa y aquí también la lámina ajardinada Politaber Garden Combi 50G verde. Esto es en Málaga en 2019. Bueno, también la membrana de impermeabilización puede ser sintética. En los requisitos de diseño tenemos usos de láminas de PVC plastificado o TPO con resistencia a la penetración de raíces según ensayo 13.948, una capa de formación de pendientes superior al 1% según el DBHS1, a menos que lo acredite con un DIP, y la colocación flotante sobre y debajo de una capa separadora geotextil con un gramaje superior a 250 gramos por metro cuadrado.
Y después las recomendaciones de diseño sería uso de láminas con armadura de fibra de vidrio, porque tiene una mejor estabilidad dimensional y se instalan sin una fijación mecánica perimetral, son más sencillas de instalar. Uso de láminas con protección ultravioleta, láminas intemperie, son láminas de mayor calidad que las no intemperie y tienen también les puede dar un control visual de la cubierta jardinada, lo mismo aunque vaya a ir enterrada debajo de la protección, y el espesor recomendado es superior a 1,5 milímetros, superior igual. Vale, entonces un esquema de una cubierta invertida con una membrana sintética, pues tenía la formación de pendientes de pues, 1 al 5% o 2 al 5%, el geotextil, capa separadora Geofilm 300, un geotextil no tejido de poliéster de 300 gramos, una membrana de PVC con fibra de vidrio de 1,5 milímetros con acabado intemperie en PVC plastificado o una membrana de TPO, poliolefina termoplástica, Plaspoli TPO RV 1.5 y encima un geotextil no tejido de poliéster de 300 gramos. Vale, entonces sobre las capas separadoras tenemos que el DBHS1 en las condiciones de las soluciones constructivas nos dice que debemos interponer una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico cuando se utilice tierra o sustrato vegetal como capa de protección, ¿vale? Y dice que además de encima de esta capa debe disponerse una capa drenante y sobre esta una capa filtrante, que es lo que hemos estado viendo. Y después, la capa separadora bajo el aislamiento térmico nos dice que debe colocarse cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles. Esta capa no hay ningún tipo de incompatibilidad entre el XPS y la impermeabilización bituminosa. No obstante, desde nuestro punto de vista siempre es recomendable porque va a contribuir a separar los movimientos de las diferentes capas de la cubierta. Entonces sería recomendable cuando usamos una impermeabilización bituminosa y un XPS o una impermeabilización de TPO y un XPS. Sin embargo, sería obligatoria cuando estamos utilizando una membrana de impermeabilización de PVC y un aislante de XPS, pues hay una incompatibilidad química entre los mismos. Y bueno, de lo que aquí se trata es que con la experiencia de Chova y con la experiencia de Projar os vamos a exponer sistemas garantizables, con garantía de calidad y que funcionen durante toda la vida útil de la cubierta. Entonces, ¿para qué? Pues para tener un desarrollo óptimo de la vegetación durante toda la vida de esta cubierta, pues riegos, sustratos, geotextiles, láminas drenantes, especialmente diseñados para cubiertas ajardinadas, y para tener un desarrollo óptimo de su vegetación y garantía, ¿no? Y también una máxima durabilidad de la impermeabilización, más de 25 años. Sabemos que las cubiertas ajardinadas son cubiertas donde tenemos mayor presencia de agua. Entonces, es muy importante plantear una impermeabilización con garantías. Y después tenemos la garantía de estanquidad de 10 años. Chova ofrece una garantía de estanquidad para estas cubiertas de 10 años. Entonces, estas soluciones que os vamos a proponer son soluciones estandarizadas para una vegetación habitual y recomendada para cada tipo de cubierta, ya sea extensiva, semi-intensiva e intensiva. Y para proyectos singulares y vegetación no habitual de estos tipos de cubierta, por favor, consultar con los departamentos técnicos de Chova y de Projar. Bueno, pues el primer sistema que os hemos preparado es un sistema de cubierta plana jardinada con vegetación extensiva en cubierta invertida. Tendríamos el soporte resistente, la formación de pendientes, tendríamos la membrana impermeabilizante con la imprimación Supermul, una lámina de 3 kilos de fibra de vidrio y la lámina de 5 kilos acabada en gránulo con resistencia anti-raíz, la Polytire Garden con 50G verde. Una capa separadora geotextil de poliéster no tejido de 150, un aislamiento térmico XPS con 300 kilopascales de resistencia a la compresión, que también está actuando como una protección mecánica, una geotextil separador de polipropileno de 125 gramos y encima pues las láminas drenantes Diadrain 25H con 25 milímetros de altura de nódulo y el filtro VLF 150 de Projar con el sustrato vegetal Cover Pro Flora en un espesor de 80 milímetros.
y una vegetación y un sistema de riego. Vale. A continuación, en la modalidad semi-intensiva, lo que tendríamos sería el mismo sistema de capas y estamos interponiendo, por seguridad, una lámina auxiliar antirraíz de polietileno de 0,4 milímetros, lámina FLW 400. ¿Vale? Y después, cuando llegamos a la lámina drenante, estamos colocando una lámina drenante de 40 milímetros de altura de nódulo con mayor capacidad de drenaje y de retención de agua. Y un sustrato, el Cover Pro Aromatic, de 20 centímetros de espesor y con su vegetación y su sistema de riego. Vale, aquí vemos la lámina FLW 400 que tiene una certificación CTS 14416 2014-X. Y aquí estáis viendo un ejemplo en Alcácer de una cubierta invertida, ajardinada, con una vegetación semi-intensiva, que es la que nos ha ido exponiendo Ana. Aquí tenemos el Chobafoam 300M, el poliestireno extruido de Choba y los diferentes geotextiles y las láminas drenantes de 4 centímetros. Bueno, cuando vamos a cubiertas intensivas, que ya podemos tener especies de árboles, arbustivas, entonces aquí lo que hemos convenido, lo que hemos determinado es añadir dos láminas auxiliares antirraíces por seguridad. Tenemos el poliestireno extruido por encima, un geotextil separador y de protección de 200 gramos por metro cuadrado de no tejido de polipropileno y unas láminas drenantes de 6 centímetros de altura de nódulo con mayor capacidad retenedora de agua y drenaje. ¿Vale? Y también el filtro no tejido de polipropileno de 200 gramos. Y con el sustrato... A ver, ¿sí? Sí, quería hacer aquí una pequeña matización, ¿vale? Este paquete está preparado para cubiertas intensivas con un espesor de 50 milímetros, o sea, perdón, de 50 centímetros. Insisto, la incorporación de árboles solo es posible a partir mínimo, tener en cuenta que al final un árbol va a necesitar unos 20 metros cúbicos de suelo, ¿vale? Para poder desarrollarse de una manera relativamente normal. Estamos hablando de profundidades de espesores de sustrato en cubiertas a partir de 1 metro, ¿vale? En este caso, en una cubierta intensiva de 50 centímetros, un árbol no vamos a poder poner, ¿vale? Para poner un árbol nos tenemos que ir a 1 metro. Y es lo que os decía antes, para 1 metro esto hay que verlo, hay que estudiarlo, ¿vale? Porque estamos hablando de raíces que a lo mejor sí que necesitan avanzar a una cierta profundidad y entonces eso hay que estudiarlo. Pero simplemente era esa matización, ¿vale? En 50 centímetros podemos poner muchísimos tipos de especies vegetales, ¿vale? Sobre todo arbustos de tamaño pequeño, tamaño mediano, ¿vale? Pero los árboles a partir de 1 metro, ¿vale? Simplemente de acuerdo. eso. Gracias. Muy bien. Y después tenemos la modalidad de cubierta intensiva sin aislamiento. Entonces tendríamos la formación de pendientes, la membrana de impermeabilización bituminosa, el separador, dos láminas antirraíces de polietileno, una capa de mortero de protección como por seguridad. Después tendríamos el geotextil de polipropileno de 200 gramos metro cuadrado, las láminas Diadrain de 6 centímetros de altura del nódulo, el fieltro de polipropileno de 200 gramos y ya también el sustrato, que puede ir desde 50 hasta 1 metro de espesor. Y entonces, al no haber aislamiento, hemos colocado esta capa de mortero como una capa de protección para mayor seguridad y que pues, podáis también tener una mayor variedad de especies. Y lo dicho, pues siempre pues, consultando para cuando esta vegetación se salga de la vegetación habitual o recomendada, pues siempre consultando con los departamentos técnicos de Choba y de Proja. Bueno, aquí tenéis unas imágenes de las láminas ajardinadas, las láminas drenantes y retenedoras de agua, que se utilizan en los diferentes sistemas de Diadrain
lo que ha dicho Ana, tienen que ser pues, una buena resistencia a la compresión, siempre son superiores a 200 kilopascales y llegan a más. Tienen que tener una buena capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua y, muy importante, que estén perforadas para permitir la oxigenación del sustrato. Bueno, también vamos a comentar los detalles. Es muy importante que en los sumideros pues pongamos un perímetro de gravas separados con una serie de perfiles y una arqueta registrable para que evitemos pues, obturaciones de este drenaje y que nos podamos conseguir un correcto evacuación de agua. Entonces, dentro de nuestros sistemas, pues os hemos preparado también los detalles de impermeabilización, los perfiles, el perímetro de gravas, las cajas de registro y aquí, aquí es donde tendríamos la conexión de la impermeabilización con el sumidero, que sería una pieza prefabricada de EPDM, que sería, tendríamos un rebaje, como nos indica el DBH uso, el DHS1, imprimaríamos toda la cubierta, un primer refuerzo de lámina, con lámina Politaber Combi 40, el sumidero, un segundo refuerzo, la primera y la segunda capa de láminas. Todos estos detalles los tenéis definidos en nuestros sistemas de prescripción y también en nuestra página web. Bueno, en la junta estructural también es un punto donde debemos reforzar la impermeabilización realizando un fuelle con 2 bandas de adherencia, un refuerzo inferior, después la doble lámina, la masilla asfáltica y el refuerzo superior en junta estructural que tendrá que ser de lámina antirraíz. ¿Vale? Y en el encuentro con el perímetro, en el encuentro de la impermeabilización, colocaremos una banda de refuerzo, Politaber banda 33, la doble capa de láminas y un refuerzo de terminación con lámina resistente a las raíces, Politaber Garden, Combi 50G verde. Después ya pondríamos el geotextil separador y tenemos la protección del mortero. Y con el resto es muy importante que coloquemos un perímetro de gravas. Un perímetro de gravas, pues para evitar que la vegetación, el desarrollo radicular, pues pueda afectar a la entrega de la impermeabilización. Vale, otra matización rápida. La impermeabilización del peto, ¿vale? De la cubierta, tiene que si no se realiza de manera total, al menos tiene que sobrepasar unos 20 centímetros desde el nivel del sustrato, ¿vale? Para arriba, ¿vale? Es lo conveniente, simplemente eso. Eso es. Vale, y bueno, pues aquí tenéis nuestros sistemas de cubiertas planas ajardinadas que hemos desarrollado entre Chova y Proja. Lo podéis encontrar en nuestra página web. Aquí se describe una descripción breve. Tenemos el paquete de cubierta, los diferentes sistemas. Tenemos el archivo BIM, las fichas técnicas de los productos y la documentación. La documentación, como el archivo BC3, con la descripción de la unidad de obra de todo el paquete de cubierta, tanto los sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico, las capas drenantes y geotextiles y el sustrato, y sus precios descompuestos, ¿vale? Así como esto estaría en formato Excel como en formato BC3. Y después también tenemos los detalles en DWG y en BIM. Vale, y bueno, pues con esto ha sido el webinar. Sentimos, bueno, pues que nos hemos pasado un poco de tiempo y ahora pues vamos a atender a las preguntas que podáis tener. Muchas gracias, Eloy. Bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. ¿Me escucháis bien, no? Sí, sí. Vale, perfecto. Me están indicando, a ver, ¿qué ventaja comparativa tiene la membrana TPO sobre una asfáltica o PVC? Bueno, al final todos los tipos de impermeabilizaciones funcionan. Entonces, la impermeabilización bituminosa, la ventaja que tiene es que la podemos adherir
al soporte con mucha facilidad, ¿no? Entonces tenemos una solución adherida. Respecto a las membranas de TPO y de PVC, pues son soluciones que quedan flotantes sobre la cubierta, que funcionan también perfectamente y, bueno, simplemente pues tenemos que realizar de una forma adecuada, que se hace, pues los solapes longitudinales y transversales. Pero todos los tipos de impermeabilización, tanto pues el PVC, el TPO o las membranas bituminosas, funcionarían para este tipo de cubiertas ajardinadas. Muy bien. Otra pregunta, entiendo que irá dirigida a Ana, es ¿cómo cambia el sistema de riego en función del tipo de cubierta? Bueno, el del tema del riego al final va a depender de la vegetación, ¿vale? En el caso de una cubierta extensiva, sí que puedo dar información que a lo mejor una cubierta extensiva con sedum, planta de alveolo, los 2 primeros años sí que el sedum es necesario de que el bulbo del sedum esté en completo contacto con humedad y los riegos son muy continuos durante el día. Igual estamos hablando de 4 o 5 riegos al día durante 5 minutos, ¿vale? Una vez el sedum coloniza toda la cubierta, el aporte de humedad es muy poco porque el sedum es una especie bastante resistente a la sequía, ¿vale? Esto es en base al tema de las cubiertas extensivas. En las cubiertas intensivas, evidentemente, al final el riego, el aporte de humedad, la necesidad aumenta porque estamos hablando ya de especies con unas necesidades hídricas mayores. Por ejemplo, un césped. Un césped hay que aportarle de manera continua la humedad. Cuando planteamos a lo mejor cubiertas con césped, incluso el riego suele ser por aspersión, ¿vale? Para que la distribución de la humedad sea lo más cuantiosa posible y lo más uniforme posible, ¿vale? Al final las necesidades suelen ser como las necesidades de un jardín convencional. Estamos hablando de especies que forman parte ya de un jardín, ¿vale? Que nada tienen que ver. Sí que hay una diferencia, considerar un riego de una cubierta jardinada intensiva al de una extensiva, ¿vale? Sí que es verdad que cualquiera que sea el tipo de cubierta que planifiquemos, el riego es indispensable, ¿vale? Las plantas tienen que estar vivas y aquí en España la climatología que tenemos no nos proporciona una lluvia continua durante todo el año, ¿vale? Si la persona que ha formulado la pregunta está todavía más interesada en pautas de riego y tal, puedo consultar a mis compañeros de la unidad de servicio y prepararle un resumen, ¿vale? Si ese es el interés, pero bueno, a rasgos generales la contestación sería esa. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, otra pregunta es si es necesario utilizar láminas auxiliares antirraíces, ¿cómo se colocan? ¿Flotantes? Eso es, Las sí. láminas... Sí, Eloy. Bueno, al final lo que hemos explicado, ¿no? La lámina antirraíz se colocan flotantes, se solapan de metro a metro y medio, como ha explicado Ana, y siempre, pues, nosotros desde cubiertas semi-intensivas, intensivas, pues por seguridad vamos a recomendar colocar este tipo de láminas. Ana. Sí, yo matizar para los proyectos que he comentado como singulares y particulares, donde a lo mejor se incorporan especies vegetales más complicadas, ¿vale? A la hora de proteger la impermeabilización de la raíz, existen láminas antirraíces, por eso insisto en que eso se tiene que estudiar, ¿vale? Existen láminas antirraíces en el mercado de diferentes materiales, sobre todo hay de polietileno. Hay también láminas de polipropileno también, ¿vale? Donde a lo mejor la instalación puede cambiar, donde ya hay un sellado, ¿vale? Pero estamos hablando, ya te digo, de casos donde a lo mejor estoy proponiendo el poner una carrasca, ¿vale? En la cubierta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, se puede estudiar. De manera normal, lo habitual, al final las especies semi-intensivas de tallo verde, herbáceas, los sedums, funcionan perfectamente con láminas antirraíz tipo FLW 400 y el solape simplemente son láminas flotantes que se dejan caer y solapes de metro, metro y medio. Muy bien, muchas gracias.
Eloy, esta pregunta es para ti. ¿Es necesario adherir la lámina bituminosa al soporte? ¿No podría colocarse flotante? No, la lámina bituminosa es un requisito de la norma 104-401-2013 que debemos de primero imprimar el soporte y después colocarla adherida, soldando en toda la anchura y después uniéndola en las uniones longitudinales y transversales. La primera capa y la segunda capa en la misma dirección y adherida en toda su anchura también a la capa inferior de láminas. La segunda capa que sería la lámina que tiene la resistencia antirraíz según el ensayo 13.948. Ana, si quisiéramos diseñar una cubierta apta para incluir árboles, estaríamos hablando de 1, 5, 2 metros. Depende de la especie del árbol. Por lo general, 1 metro seguro, metro 20 seguro, ¿eh? Y el proporcionarle a cada árbol al menos 20 metros cúbicos de suelo, ¿vale? Que para poder desarrollarse bien el sistema radicular. Al final, por ejemplo, especies que no son nada recomendables, ¿vale? Para poner las cubiertas son el grupo de las coníferas. Las coníferas tienen una raíz muy pivotante que va hacia abajo, ¿vale? A mí si me dicen, oye, ¿qué profundidad de cubierta tengo que planificar para meter un pino? Lo primero que le diría es, no lo metas. Vamos a recurrir a otro tipo de árbol, ¿no? Que sea... Entonces, al final, los árboles, existen especies de porte mediano, de porte pequeño, que puede, pues eso, con metro 20 sería más que suficiente, ¿eh? Pero siempre garantizando esos 20 metros cúbicos, vuelvo a insistir. Si está interesado quien hace la pregunta de especies, pues le puedo contestar por correo, le puedo sugerir especies arbóreas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, ¿vale? Muchas gracias a los dos. Simplemente recordar que este webinar va a quedar grabado y, bueno, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, al canal de Chova. Y nada, recordar a los asistentes que cualquier otra duda que puedan tener o si se les ocurren más preguntas, pues pueden contactar con el departamento técnico tanto de Chova como de Projar y que estaremos encantados en responderles. Y nada, muchas gracias a los dos y damos por finalizado este webinar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Chao.